El viaje de 1000 millas comienza con un primer paso. Bienvenidos a Somos Raíces, un podcast que late con los latidos del territorio, un podcast que tiene un movimiento y una conexión con la raíz de líderes de América Latina y el Caribe que inspiran, que rompen barreras, que suben montañas. Para mí hoy es un honor estar con Silvia Vázquez, una mujer peruana, la primera en escalar el Everest y la primera de muchas cosas. Y vamos a hablar de esas montañas. Silvia, bienvenida. Muchísimas bienvenida a este espacio, a esta conversación. Al contrario. Como mujeres escalamos montañas y muchas veces esas montañas están adentro. La gran mayoría. Así es. Pocas tenemos la valentía y la gallardía y la disciplina de poder coronar una cumbre, 7 cumbres que has coronado. Quisiera empezar por ahí. Cuéntanos de esas cumbres, de cómo has llegado a esas cumbres y cómo ese dolor, cómo ese proceso de sanación que te ha llevado a conquistar lo que pocas mujeres y hombres, hay que decirlo, han logrado en el planeta Tierra. Muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias. Es un gran honor para mí, primera vez en Cali y no es la última. Ya creo que me van a invitar el otro año a hablar acerca del libro, pero primeramente gracias por este espacio y con mucha humildad. Yo nací en el Perú, a pesar de que mis padres son de los Andes, nunca tuve el interés de las montañas. Al contrario, tuve que pasar por un periodo muy penoso de violencia sexual por alguien que trabajaba en la casa de mis padres y que desgraciadamente es una estadística que es muy frecuente y que lo vemos en todos los estrados de las clases sociales. Esto a mí me robó la inocencia, me robó la niñez y me hizo una chica muy callada, quería ser invisible y tanto así que no le dije nada a nadie. Porque cuando te abusan de esa manera, te roban el silencio y te quedas ahí. Y recién a los 15 años le pude decir a mi mamá. ¡Wow! Y ella le destrozó el corazón, como cualquier madre, claro. Y quiso que buscáramos ayuda y yo no quería. Y al contrario, ella fue a hablar con un terapista que le dijo, sácala del país. Y como era estudiosa, tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos, que en esa época pues se veía como el país de las maravillas, en esa época. Cómo han cambiado las cosas. Cierto. Pero para mí era como un escape. Y era, digamos, entonces yo aproveché la oportunidad para irme porque quería empezar una nueva vida, no quería acordarme de ese pasado. Porque ese pasado me dolía, me daba vergüenza. Entonces, como decíamos, borrón y cuenta nueva. Acá no miro para atrás. Pero desgraciadamente me voy a Estados Unidos y la memoria y el trauma regresa. Y regresó cuando estaba en mi década de los 20 y al contrario, no quería yo todavía hablarlo. ¿Y qué fue? Me convertí en una alcohólica completamente ahí sin límites. Me metí en problemas y terminé en la cárcel por haberme chocado. Estaba que mi vida se me estaba yendo y mamá me hace regresar al Perú a hacer una sesión de ayahuasca. ¡Wow! Entonces, y me gusta decirlo y especialmente hablarlo tan abiertamente porque ¿cómo es, no? Hablar con la abuela. Hablar con la abuela. Hablar con la abuela de frente. Hablamos, justo me encanta, Ceiba, y donde viene la ayahuasca y la ninaza, olvídate. Sí. Son unos árboles hermosos y entonces en esta sesión lo que más impactante es que me sale la visión de yo de niñita y la veo ella en una esquinita, la veo llorando y yo después me veo como adulta. No sabía que era yo, pero me vino una compasión que vengo a abrazar a esta niñita. Esa era la reconexión que yo tenía, digamos, ese rompecabezas que estaba ahí perdido. Y una vez que nos abrazamos y nos reconectamos en esta visión, escuchamos ahí como un sonido gigante y unas montañas se nos forman. Y es ahí que mi niñita me agarra de la mano y me lleva a caminar a montañas. Te dice, vámonos a la cumbre más alta del mundo. Me llevó a la montaña sin querer queriendo. Entonces es así, a pesar de haber venido de un país tan hermoso, los Andes increíbles, que es donde viene ese interés. Y más que nada fue una cosa lógica que yo dije, mira, tengo que llevar un dolor tan profundo, me lo llevo a la montaña más alta del mundo. Entonces así, sin tener experiencia, me fui hasta la base del Everest.
Y ahí es donde viene la inspiración. Ahí es la primera vez que, digamos, caminando entre los Himalayas, siento esa conexión. Y es por eso que mi libro se llama El abrazo de la montaña, porque siento que la montaña me está abrazando, me da una fortaleza, una seguridad que ningún humano me lo había dado. Y es cuando llego a la base del Everest que entiendo, y ahí me avisan que la palabra local del Everest es Chomolungma. 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 Que significa madre del mundo. Madre del mundo. No es el nombre Everest lo pusieron los británicos, pero en sí el nombre local, nativo, es madre del mundo. ¿Cómo fue ese proceso, Silvia? ¿Cómo fue ese proceso? Porque requiere entrenamiento. Claro. Llegar a la base es una cosa, pero subir a la madre. Subir a la madre es la madre. O sea. Mi respeto. No, de acuerdo. No. ¿Y cómo fue esa preparación? Y me imagino que en cada etapa fuiste sanando, fuiste reconectando, fuiste, ¿no?, reescribiendo también tu narrativa. Mira, te digo honestamente, y ya lo cuento abiertamente, porque en sí vino la inspiración y dije, ahí fue que dije, bueno, quiero regresar y subir, pero no tengo la experiencia, entonces voy a convertirme en montañista. Pero al principio me empezó a llevar el ego. Es decir, lo veía y decía, acá voy a convertirme en una mujer fuerte, acá no tengo espacio para la vulnerabilidad y nada. Y ahí me propuse, voy a hacer las 7 cumbres, y lo veía de esa manera, casi como conquistar. Ya claro, lo puedo hacer. Claro. Pero la vida me vino a enseñar y me empezó a tirar situaciones complicadas. Okay. Perdí a mi pareja, que me rompió el corazón, perdí a mi madre, me divorcié después, entonces, digamos, tanto así que... Pérdida. Y mira, tanto así que yo cada pérdida me alejaba de la montaña y regresaba al alcohol. Okay. Hasta que creo que fue la pérdida más difícil de mi madre y mi divorcio, que pasaron casi al mismo tiempo, y dije, ya el alcohol no me podía sanar el dolor. Y dije, tengo que hacer algo. Y una vez más, en una meditación se me vino la imagen de la montaña. Entonces ahí dije, te estaba llamando. Me estaba llamando, me decía, no te he puesto esa imagen por ahí por azar, hay una razón. Y entonces fui y me hice la Aconcagua, y eso honestamente fue lo que ahí una vez más me hizo reconectar con el propósito. Y clarito, después de la cumbre de la Aconcagua, me vino claro en la mente, no solamente tienes que continuar, pero ahora vas a traer a otras jóvenes para que ellas puedan sanar como tú también sanaste y te inspiraste con la naturaleza. Entonces, es ahí que a partir de 2014 me vengo a enfocar, y ya empiezo una organización trabajando con jóvenes, entrenándolas mientras yo también me estaba entrenando. Ahí empiezo a ver, digamos, todas las montañas que tenía que lograr para agarrar la experiencia. Y fueron 3 años de pocas vacaciones, digamos, ahí, porque también tenía que trabajar, estaba en el mundo de la tecnología, y era pues descansito, correr aquí, correr allá, pero más que nada, y yo lo digo cuando me gusta compartir la historia, ahí fue que dejé el ego, y más que nada fue el propósito, y era estar al servicio de otros. Y tanto así que cuando fui a mi expedición en el 2016, empecé a llevar a estas jóvenes, y no pensé que iba a tener la oportunidad de continuar tan lejos para empezar la expedición del Everest. Y yo lo decía, no hay problema, al menos que estas jóvenes lleguen a la base del Everest, déjame cumplir con esa misión, porque yo había puesto las 2 promesas, regresar con la experiencia y con la causa social. Y recuerdo que decía, no, yo sé que por ahí, yo tanto así que ni apostaba en mí, decía, pues me va a cansar esta experiencia de llevar a jóvenes sin experiencia. Y dije, por ahí que regreso, ya regresaré el próximo año, pero no, pues la montaña me tenía otra sorpresa. Me dijo, está bien, vente acá, haz tu toterita, y ya después ahí te vemos. Pero fue una experiencia increíble. Y una de las cosas que me gusta enfatizar y que me enseñó muchísimo, cuando yo me uní a mi expedición, una vez que llegamos a la base, las chicas se bajaron, y yo era la única mujer, con otros 7 hombres, el típico perfil montañista, todos altos, fuertes, vamos a conquistar. Y me veían a mí y me decían, oye, ¿y tú te has pasado 2 semanas trayendo jóvenes? Oye, qué pérdida de tiempo, solo los fuertes sobreviven. Y yo estaba pues, ¿y qué fue lo que hice? Lo que hacemos todas.
Yo misma me puse a llorar, me fui a mi campamento, dije, acá yo no lo hago, acá ya sé que ya... Y ahorita, ¿a qué hora me rindo? ¿Qué hora me rindo? Y cuando empezamos las rotaciones, que son 3 rotaciones para subir a la montaña, en la primera nomás, los 3 bulliciosos y más críticos de mí fueron los evacuados. Se quedaron. No pudieron continuar. Sí. Y ahí fue que la montaña me hizo ver que no es acerca del bravado exterior, que es ese ruido que escuchamos, que muchas veces a nosotras como mujeres, que nos para, a veces que la crítica que te dicen y nos sentimos porque no sé si es una cosa fisiológica o quizá sea la mala educación, pero es muy común a veces los hombres de, digamos, menospreciarnos. Y eso fue una cosa que me marcó y dije, wow. Entonces todas las mañanitas yo me salía ahí al altarcito, le daba las gracias, la mirada a la Madre del Mundo y le decía, gracias Madre, me estás dando un día más, ojalá, es cosa tuya, es cosa tuya qué tan lejos y cuándo voy a llegar. Y así pasito a pasito. Sí, eso ¡Qué bárbara! No. Quiero que me hables un poco, Silvia, de ese proceso de transición, digamos, quienes han vivido el trauma. Uh-huh. El trauma queda anclado en el cerebro y genera todo tipo de patrones neuronales y de pensamientos circulantes, limitantes. Y es realmente difícil sanar el trauma. Así es. Porque una mente que vive el trauma es una mente que está condicionada. Y bueno, quienes han leído a Gabor Mate y quienes han escrito sobre el trauma, hay un proceso interior muy profundo y muy fuerte. Y me inspira profundamente el trabajo que tú haces con mujeres, porque las sacas a ellas, las sanas, ellas se sacan a sí mismas en realidad, ellas son las que hacen el trabajo, pero es el abrazo de la montaña quien las acompaña. Cuéntanos un poco sobre esa transición. ¿Qué ves tú? ¿Cómo empieza una mujer? ¿Y cómo llega a ese campo base? ¿Cuál es ese camino que transita y que puedes observar tanto en ellas como lo que observaste en ti? Primeramente, gracias por esta pregunta. Y honestamente es una pregunta muy vulnerable. Y a todos los que nos están escuchando, especialmente a mis hermanas que han pasado por esto, decirles que lo siento mucho. Número 1, saber que no fue nuestra culpa. Sí. Y una de las realidades que yo luché por mucho tiempo era yo quería borrar, quería olvidarme, y desgraciadamente no lo podemos olvidar. Pero hay una esperanza, podemos cambiar. Y hay un término que también, como dices, Gabor Mate, que me dio un apoyo con el libro, existe muchísimo ahora que ya también se ve científicamente la neuroplasticidad, que nosotros tenemos la oportunidad de cambiar nuestro cerebro y nuestra actitud, pero ese cambio no viene de afuera, no viene de otras personas, nosotras mismas tenemos que hacer ese cambio. Y no es fácil. Y no es fácil porque muchas veces, y lo que duele muchísimo, es que a veces la misma familia se burla. Mi misma familia no me apoyaba del Everest, al contrario, estaban esperando cuando iba a fracasar. No, pues claro. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loca? Que ya, por favor, y mamá, antes de morir no lo hagas. Entonces, pero ahí, mira, hay 2 cosas. Yo creo que no lo quiero poner como una cosa prescriptiva, pero sugerencias. Número 1, la naturaleza. Como digo, el abrazo de la montaña me regresó la vida, me mostró lo que tenía por dentro. Pero no solamente puede ser la montaña, puede ser el mar. Es más que nada salir de ese espacio, porque muchas veces el trauma nos hace estar en una caja, nos pone a veces en una cajita, y nosotros queremos buscar la luz dentro de esa caja, y es imposible. Es imposible. Entonces, número 1 sería hay que buscar ese tiempito, esa escapadita para salir. Idealmente que te vayas solita o que con un grupo de personas, pero buscar ese espacio para más que nada de ahí tener esa reflexión. Y número 2, es empezar y el mismo nosotras mismas saber que tenemos esa fuerza por dentro. Y si nos sentimos que no tenemos, que es muy difícil para nosotras buscar esa fuerza y amar a nuestros antepasados. No es por decir cursi, pero... No, claro. Cuando yo llegué... Ecos profundos. Mira, cuando yo llegué a la cima, lo primero que hice al arrodillarme y al llorar
era dar gracias a todas mis guerreras antepasadas, a todo ese linaje de mujeres que vienen detrás de mí, que han estado, y yo les digo, he estado en sitios y a veces en conferencias que me entra el miedo y esto, y a veces digo, por favor, que venga acá, mis antepasadas, vengan, por favor, mis abuelas, ayúdenme, y hay algo de magia. Entonces, no es una cosa que a veces pensamos que estamos solas y no estamos solas. Tenemos que confiar que hay algo especialmente, mira, el mayor coraje es el querer hacer el cambio. Eso es lo más difícil. Sí. Pero tenemos, y desgraciadamente, así como, y a mí lo que me encanta cuando recuerdo el Everest, era un sueño imposible. ¿No? Pero pasito, el más grande de todos, es decir, no se me ocurre. Pero pasito a paso se puede. Entonces, así parezca uno, este trauma parece imposible, se puede hacer. Yo les aseguro a todas las que digan, si quieres hacer el cambio, hay que tener primeramente un poquito de fe y esa esperanza. Sí. Y tenemos que hacer un poquito de tarea. La tarea es tratar de buscar un poquito ese espacio. La segunda es también nosotras mismas darnos esta medicina, el ver qué queremos, qué es lo que queremos lograr, qué queremos, cuál sería la vida del sueño, especialmente qué propósito, qué estamos haciendo. Diosito, danos el apoyo, dame la fuerza, qué visión, y eso te va a llevar adelante. Entonces, todo es posible, pero un poquito de trabajito, pero se hace. Y esas montañas interiores que son sagradas, todos tenemos para llegar a hacerlo. Escuchar tu historia y leer tu historia es realmente inspirador. Muchas gracias. De verdad que llega a lo profundo del alma, porque, bueno, te agradezco por tu vulnerabilidad, por abrir esas páginas, por escribirlas, por contarlas, porque al leerla, seguro muchas mujeres se sienten identificadas y reconocen. Vivimos en un territorio donde hay mucha violencia sexual. Sí. Y en donde reina el miedo, en donde los actos de violencia sexual lo primero que hacen es derribar la identidad, quitarle la identidad a la mujer y empieza a sentirse en cuerpo ajeno y culpable, como bien lo decías, de lo que sucedió. Porque muchas veces siempre dicen, no, es que era la minifalda, es que lo sedujo, es que no. Sí, vivimos en un mundo machista, vivimos en un mundo que permanentemente a las mujeres nos trata de opacar, de objetivizar. Y yo creo que estamos en un momento bello y poderoso, y quisiera terminar esta conversación, Silvia, con un mensaje para esas mujeres que necesitan ese nudge, ese empujoncito para poder alzar la voz. A mis hermanas que están escuchando, me gustaría decirles que todos tus sueños están intactos. Todo lo que quieres hacer, todas esas metas que quieras llegar, todavía son posibles. Lo que te pasó no fue tu culpa y podemos salir adelante. Aquí estoy yo para cualquier cosita que me quieran contactar, pero tú tienes a ti. Si yo pude, todas podemos. Y tener esa confianza, yo te digo que con fe y especialmente con el propósito. Si nosotros podemos conectarnos con ese propósito, ¿cuál es ese propósito? Ese sueño que siempre has tenido, escríbelo, dibújatelo. Hay que decirlo en voz alta y vas a ver que se te va a hacer realidad. Te lo garantizo 100%. Así, Silvia, gracias por subir la montaña, por todas nosotras. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Gracias.